Carlos Slim entró al lujoso evento empresarial en Ciudad de México con la serenidad de un titán acostumbrado a moverse entre gigantes. A su alrededor, las figuras más influyentes del mundo de los negocios levantaban sus copas en brindis llenos de autocomplacencia. Entre ellos, un empresario joven y arrogante se pavoneaba por el salón, su voz resonando con un tono de superioridad que incomodaba incluso a los más experimentados. El dinero es solo para los que saben moverse, los que nacen con astucia. La pobreza es una elección, una excusa para los mediocres, proclamó en voz alta, sin percatarse de que el hombre más rico de México escuchaba cada palabra. Slim, con su temple inquebrantable, observó con detenimiento. No era un hombre de confrontaciones vacías, pero tampoco de silencios cómplices. En un giro inesperado, el maestro de ceremonias lo invitó a compartir unas palabras con los asistentes. El silencio cayó como un manto sobre la multitud cuando Carlos Slim tomó el micrófono. Con una sonrisa enigmática, comenzó su discurso. Muchos creen que el éxito es solo cuestión de astucia y estrategia, dijo, mirando fijamente al empresario arrogante, que ahora intentaba mantener la compostura. Pero lo cierto es que el verdadero poder radica en entender el impacto que nuestras acciones tienen en los demás. El joven empresario intentó disimular su incomodidad con una sonrisa forzada, pero Slim no había terminado. Decir que la pobreza es una elección es una de las declaraciones más ignorantes que he escuchado. Detrás de cada persona en dificultades hay una historia, un contexto, una lucha que no puedes ni imaginar. Si realmente fueras tan inteligente como presumes, entenderías que el verdadero liderazgo no se mide por la cantidad de dinero en tu cuenta bancaria, sino por la cantidad de vidas que logras transformar. El ambiente en la sala se volvió denso. Algunos asistentes intercambiaban miradas de asombro, otros asentían en silencio, absorbiendo cada palabra de aquel hombre que no solo hablaba de negocios, sino de responsabilidad y conciencia social. El empresario, ahora visiblemente nervioso, intentó responder con una risa forzada. Bueno, al final del día, todos estamos aquí para hacer dinero, ¿no? Slim dejó que la frase flotara en el aire antes de responder. El dinero es un medio, no un fin. Los empresarios que solo buscan riqueza para su propio beneficio acaban desapareciendo. Pero aquellos que entienden que la riqueza también implica una responsabilidad hacia la sociedad son los que dejan un legado duradero. El silencio fue sepulcral. Unos segundos después, el auditorio estalló en aplausos. El empresario, con el rostro desencajado, intentó esbozar una respuesta, pero el impacto de las palabras de Slim ya había dejado una marca imborrable. Al salir del escenario, Carlos Slim recibió numerosas felicitaciones, pero su expresión seguía siendo serena. Para él, no se trataba de humillar a nadie, sino de abrir los ojos de aquellos que, cegados por su propio ego, olvidaban el verdadero significado del éxito. Pero lo que nadie esperaba era lo que sucedería después del evento. Un giro inesperado estaba por venir, algo que cambiaría la percepción de todos sobre aquel empresario arrogante. Después del impactante momento en el evento, el joven empresario, cuyo nombre era Alejandro Ferrer, se retiró abruptamente, sintiendo por primera vez en su carrera el peso de la humillación pública. No era un hombre acostumbrado a la derrota. Su imperio, construido sobre inversiones agresivas y estrategias poco ortodoxas, le había dado una reputación de implacable. Pero ahora, el mundo entero había visto a Carlos Slim exponer su falta de visión y empatía en cuestión de minutos. Mientras las redes sociales ardían con clips del momento, Alejandro se encerró en su oficina con un solo objetivo en mente: devolver el golpe. Si bien Slim lo había dejado en ridículo frente a la élite empresarial, él tenía los recursos y la astucia para hacer algo al respecto. Su plan no sería un simple desquite, sino una estrategia calculada para demostrar que su manera de hacer negocios era la correcta. La primera fase de su contraataque fue lanzar una serie de declaraciones públicas en entrevistas y columnas de opinión. Slim representa un modelo de negocios anticuado, decía en una de sus apariciones. El mundo ha cambiado. Hoy, la rapidez y la audacia superan la filantropía y la prudencia. Sin embargo, sus palabras no generaban el impacto que esperaba. Si bien algunos jóvenes empresarios lo apoyaban, la mayoría veía su actitud como la de un niño mimado que no soportaba perder. Fue entonces cuando tomó una decisión más radical. A través de sus contactos en los medios, Alejandro hizo circular rumores de que el imperio de Slim estaba basado en prácticas monopolistas y que su discurso sobre la responsabilidad social era solo una fachada. Incluso insinuó que el magnate mexicano había frenado el crecimiento de nuevos empresarios para mantener su dominio.
Sin embargo, lo que Alejandro no sabía era que Carlos Slim ya estaba al tanto de cada uno de sus movimientos. Desde su oficina, con la misma calma con la que había desmontado su arrogancia en el evento, Slim analizaba las jugadas de su nuevo adversario. No era la primera vez que alguien intentaba derribarlo con escándalos mediáticos, y esa barra inversa o 0-0 era que la mejor respuesta no era precipitarse, sin esperar el momento perfecto para dar un golpe definitivo. Y ese momento llegó antes de lo que Alejandro imaginaba. Porque justo cuando pensaba que estaba recuperando el control de la narrativa, una noticia sacudió el mundo empresarial. Carlos Slim había tomado una decisión que dejaría a todos sin palabras. Mientras Alejandro Ferrer disfrutaba la atención mediática y creía que estaba debilitando la imagen de Carlos Slim, el magnate ya tenía su jugada maestra lista. No necesitaba atacar con palabras ni defenderse públicamente. En lugar de eso, tomó una decisión que sacudió el mercado entero. Adquirió, de manera sorpresiva, la startup tecnológica más prometedora de Latinoamérica, una empresa que Alejandro había intentado comprar sin éxito durante meses. La noticia estalló como una bomba en el mundo financiero. Los titulares lo dejaban claro. Carlos Slim invierte millones en la startup que Ferrer no pudo comprar. De la noche a la mañana, el discurso del joven empresario se desplomó. Todo lo que había dicho sobre Slim y su supuesta resistencia a la innovación quedó en ridículo. No solo había sido superado en su propio juego, sino que ahora Slim tenía en sus manos la empresa que Alejandro había intentado convertir en su joya personal. Desesperado, Alejandro convocó a su equipo para una reunión de emergencia. «Esto no puede quedar así», gritó golpeando la mesa. Sabía que la única forma de salvar su imagen era reaccionar rápido y con una estrategia que dejara a Slim sin respuesta. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea arriesgada: lanzar una oferta pública para comprar una de las empresas clave del conglomerado de Slim. No sería fácil, pero si lograba arrebatarle una pieza importante de su imperio, podría recuperar su credibilidad. Sin embargo, lo que Alejandro no esperaba era que Slim ya estuviera 2 pasos adelante. Mientras Ferrer organizaba su maniobra, el magnate mexicano tomó otra decisión aún más demoledora. Anunció que la startup recién adquirida recibiría una inversión multimillonaria. Además, ofrecería oportunidades a jóvenes empresarios para desarrollar sus propios proyectos dentro de la compañía. El golpe fue devastador. No solo demostró que estaba comprometido con la innovación, sino que además dejó a Alejandro como el villano de la historia, un hombre que solo buscaba poder y venganza, mientras que Slim, con su estrategia, se posicionaba como el visionario que impulsaba el futuro empresarial de la región. En cuestión de días, la reputación de Alejandro comenzó a derrumbarse. Sus socios se distanciaron, las acciones de sus compañías cayeron y los inversionistas comenzaron a cuestionar si realmente era el genio que decía ser. Mientras tanto, Carlos Slim seguía en silencio, sin necesidad de responder ataques ni entrar en discusiones públicas. Simplemente había dejado que los hechos hablaran por él. Pero la humillación de Alejandro Ferrer aún no estaba completa. Porque justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, un nuevo giro inesperado en la historia lo dejaría completamente destruido. Alejandro Ferrer estaba contra las cuerdas. Sus intentos de desestabilizar a Carlos Slim no solo habían fracasado, sino que ahora su propia imagen estaba en ruinas. Los inversionistas lo veían como un empresario impulsivo y vengativo, mientras que Slim seguía fortaleciéndose con cada movimiento estratégico. Pero Alejandro no estaba dispuesto a rendirse. En su mente, aún existía una última oportunidad para recuperar el control. Necesitaba un escándalo que dañara la reputación de Slim de manera irreversible. Usando sus conexiones en el mundo financiero, Alejandro filtró a la prensa un supuesto informe confidencial que acusaba a Slim de prácticas monopólicas y manipulación del mercado. El documento, aunque lleno de medias verdades y especulaciones, fue lo suficientemente escandaloso como para convertirse en la noticia del momento. En cuestión de horas, titulares como Carlos Slim bajo investigación por prácticas desleales inundaron los medios. Al principio, la estrategia pareció funcionar. Los enemigos de Slim aprovecharon la oportunidad para atacarlo, y algunas de sus empresas experimentaron una ligera caída en la bolsa. Pero lo que Alejandro no había previsto era que Carlos Slim llevaba décadas lidiando con ataques similares y sabía exactamente cómo responder. En lugar de entrar en pánico, Slim convocó a una conferencia de prensa. Con su habitual calma, desmontó cada una de las acusaciones con pruebas contundentes y testimonios de expertos en el sector financiero. Pero lo más devastador llegó al final de su intervención.
Con una leve sonrisa, sacó a la luz documentos que demostraban que la filtración había sido orquestada por Alejandro Ferrer, y peor aún, que éste había manipulado datos para fabricar el escándalo. El giro fue letal. En minutos, la opinión pública se volcó en contra de Alejandro. Sus aliados comenzaron a abandonarlo, las acciones de sus empresas se desplomaron y sus inversionistas retiraron el apoyo. Lo que había planeado como el golpe definitivo contra Slim se convirtió en su propia sentencia de muerte empresarial. Pero el magnate mexicano no se detuvo ahí. En un movimiento inesperado, anunció que tomaría acciones legales contra Alejandro por difamación y manipulación de mercado. La noticia cayó como un terremoto en la comunidad financiera. Carlos Slim no solo lo había derrotado públicamente, sino que ahora lo llevaría a juicio. Desesperado y sin salida, Alejandro intentó buscar apoyo en sus últimos contactos, pero nadie quería asociarse con él. El joven empresario que alguna vez fue visto como el futuro del mundo financiero ahora estaba completamente solo. Sin embargo, su caída aún no estaba completa, porque lo que Carlos Slim hizo a continuación no solo lo dejó en la ruina, sino que le dio una lección que jamás olvidaría. El rostro de Alejandro Ferrer era el de un hombre derrotado. La demanda de Carlos Slim no solo había destrozado su credibilidad, sino que también había provocado una desbandada masiva de inversionistas. Sus empresas estaban en crisis, sus cuentas bancarias comenzaban a congelarse y los medios, que antes lo idolatraban, ahora lo trataban como un farsante sin escrúpulos. Pero el golpe final aún estaba por llegar. Carlos Slim, en su estilo característico, no se conformó con exponer a Alejandro y arruinar su reputación. Su verdadera venganza sería más elegante, más simbólica y más demoledora. Un mes después del escándalo, Slim convocó a una nueva conferencia de prensa, pero esta vez no para hablar de la demanda. Con su voz pausada y segura, anunció la compra de la empresa insignia de Alejandro Ferrer, la misma que el joven empresario había construido con tanto orgullo y que consideraba su legado. La noticia cayó como un rayo. No solo lo había superado en cada movimiento estratégico, sino que ahora poseía lo que alguna vez fue su mayor logro. La humillación fue total. Alejandro, que había intentado ensuciar la imagen de Slim, ahora se veía obligado a ver cómo su propio imperio le era arrebatado sin que pudiera hacer nada al respecto. Peor aún, Slim no desmanteló la empresa ni la absorbió por completo, sino que la convirtió en una filial dentro de su conglomerado, asegurándose de que el nombre de Ferrer quedara relegado a una simple nota al pie en la historia del sector empresarial. Pero lo que nadie esperaba era lo que Slim haría después. En un acto de absoluta superioridad, anunció que parte de las ganancias de la recién adquirida compañía serían destinadas a programas de apoyo para jóvenes emprendedores, los mismos a los que Ferrer siempre ignoró mientras se concentraba en su imagen y su ego. La ironía era innegable. Mientras Alejandro había intentado destruir a Slim con ataques mediáticos, el magnate lo derrotó con hechos, estrategia y una visión a largo plazo. La lección era clara. En el mundo de los negocios, la arrogancia y la impulsividad nunca vencerán a la experiencia y la inteligencia. Alejandro, arruinado y sin aliados, intentó mantenerse en la industria con un nuevo proyecto, pero nadie confiaba en él. Cada reunión que intentaba agendar era cancelada, cada propuesta que presentaba era rechazada. Se había convertido en un paria del mundo empresarial. Sin embargo, la historia aún no había terminado, porque en su última jugada, Carlos Slim haría algo que nadie esperaba, y que le daría a Alejandro la mayor lección de su vida. Alejandro Ferrer estaba acabado. La humillación pública que había sufrido a manos de Carlos Slim no tenía precedentes en el mundo empresarial. Su nombre, que antes era sinónimo de ambición y éxito, ahora solo evocaba fraude, desesperación y caída en desgracia. Ya no era un titán de las finanzas, sino un hombre en ruinas, sin inversionistas, sin empresas y sin aliados. Los medios, que antes lo veneraban, ahora lo trataban como un ejemplo de lo que sucede cuando la soberbia se antepone a la inteligencia. Memes, artículos de opinión y análisis financieros lo desmenuzaban sin piedad. Y lo peor es que no había nadie a su lado para defenderlo. Incluso sus antiguos socios, aquellos que habían compartido con él las mieles del éxito, ahora lo evitaban como si fuera una plaga. Durante semanas, Alejandro intentó mantenerse a flote. Vendió propiedades, liquidó inversiones y trató de mantener una apariencia de normalidad. Pero era imposible. Cada intento de reconstruirse terminaba en fracaso. Cualquier nuevo negocio que intentaba emprender se topaba con puertas cerradas. Nadie confiaba en él. Su credibilidad estaba destruida. Desesperado, decidió alejarse del ojo público.
Se refugió en una mansión que aún le quedaba, pero con cada día que pasaba, la realidad se hacía más insoportable. Pasó de codearse con los hombres más poderosos del mundo a recibir llamadas de abogados que lo perseguían por deudas. Y entonces, cuando parecía que ya no podía caer más bajo, llegó la última jugada de Carlos Slim. Una mañana, Alejandro recibió un sobre. No tenía remitente, pero su contenido era devastador. Era un documento de compra. Carlos Slim le estaba ofreciendo adquirir su última propiedad, la mansión donde se había refugiado. Pero no era una simple transacción. En el contrato se especificaba que la casa sería donada a una fundación de apoyo a emprendedores jóvenes, aquellos que realmente buscaban construir un futuro con esfuerzo y visión. La oferta era justa en términos económicos, pero el mensaje era claro. Slim no solo le estaba quitando lo último que tenía, sino que además lo hacía con una superioridad moral incuestionable. Alejandro se derrumbó. Nunca había sentido tanta impotencia. Se dio cuenta de que había librado una guerra contra un enemigo a que jamás podría vencer. Pero lo que más lo destrozó no fue perder su casa. Fue darse cuenta de que, en toda esa batalla, él había sido su peor enemigo. Mientras Slim construía, él destruía. Mientras el magnate buscaba el éxito a través del trabajo duro y la visión a largo plazo, él se había dejado llevar por la arrogancia y el deseo de venganza. Y entonces, en su peor momento, Alejandro tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Alejandro Ferrer pasó horas mirando el contrato en sus manos. La propuesta de Carlos Slim no solo significaba perder su última propiedad, sino también reconocer su derrota absoluta. Pero en el fondo, sabía que no tenía otra opción. Su orgullo ya no valía nada. Sus errores lo habían llevado hasta ese punto, y ahora solo quedaba una salida: aceptar la realidad y tomar el único camino que le quedaba. Con un suspiro profundo, tomó su teléfono y llamó al número indicado en el documento. La voz al otro lado de la línea era cortés pero distante, meramente protocolaria. No había rastro de burla ni de humillación, solo la fría formalidad de un proceso que ya estaba decidido. «Firmaré los papeles», dijo Alejandro con un hilo de voz. La respuesta fue inmediata. «Lo esperamos en nuestras oficinas mañana a las 9 de la mañana». La noche previa a la firma, Alejandro apenas pudo dormir. No solo porque estaba perdiéndolo todo, sino porque su mente no dejaba de recordar cada decisión que lo había llevado a ese punto. Revivió el momento en que decidió atacar a Carlos Slim en los medios, la soberbia con la que menospreció sus advertencias, la confianza ciega en que su carisma y su habilidad para manipular la opinión pública lo salvarían. Pero sobre todo, recordó algo que hasta ahora había ignorado: la forma en que trató a las personas a su alrededor. Se dio cuenta de que siempre había visto a sus empleados como herramientas, a sus socios como piezas de ajedrez y a sus seguidores como simples números. Nunca construyó nada con propósito. Solo buscaba validación y reconocimiento. Y por eso, cuando todo se vino abajo, no hubo nadie que lo apoyara. Estaba completamente solo. A la mañana siguiente, Alejandro llegó a la sede del conglomerado de Slim. Caminó con la cabeza baja, sintiendo las miradas de quienes alguna vez lo habían visto como una estrella emergente. Ahora era solo un hombre derrotado. Al llegar a la oficina donde se firmaría el acuerdo, encontró algo que no esperaba. Carlos Slim estaba ahí, sentado en la cabecera de la mesa de conferencias. El magnate lo miró con una expresión neutra, sin rastro de rencor ni satisfacción. «Siéntate», le dijo. Alejandro obedeció en silencio. Frente a él estaban los documentos que lo despojaban de su última propiedad. Pero antes de firmar, Slim habló. «Sabes, Ferrer, el dinero va y viene. Las empresas suben y bajan. Pero lo que realmente define a un hombre es cómo aprende de sus errores». Alejandro levantó la vista, sorprendido. Slim continuó. «Cometiste el peor error que puede cometer un empresario. Creíste que la imagen era más importante que la sustancia. Intentaste destruirme con palabras. Pero en los negocios, las palabras no valen nada si no están respaldadas por hechos. Por eso perdiste. No porque yo sea más poderoso, sino porque nunca entendiste lo que realmente hace fuerte a un empresario». Alejandro tragó saliva. Sabía que Slim tenía razón. El magnate tomó los documentos y se los deslizó. «Tienes talento, pero lo desperdiciaste en el camino equivocado. Si algún día decides construir algo de verdad, en vez de tratar de destruir a otros, tal vez puedas recuperarte». Alejandro temblaba mientras firmaba, no solo porque estaba perdiendo su última propiedad, sino porque, por primera vez en su vida, alguien le decía la verdad en la cara sin adornos ni falsas cortesías.
Cuando terminó, Slim tomó los papeles y los guardó en una carpeta. Luego se levantó, le dio una última mirada y dijo, «Buena suerte, Ferrer». Sin más, salió de la sala. Alejandro se quedó solo, mirando sus manos vacías. Por primera vez en su vida, entendió que el éxito no se medía en dinero, sino en legado. Y en ese momento, supo que si alguna vez quería regresar al mundo de los negocios, tendría que empezar de nuevo, pero esta vez con una visión real y no con una simple imagen.